Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sustentablemente, este podcast donde queremos contagiarlos de iniciativas, de ideas, de novedades respecto de lo que se está haciendo en función de poder cuidar la salud de nuestro planeta. Hoy nos acompaña en el estudio Fernando Barrera Arenas, especialista en extensión rural, e Isabel Martínez, oficial de proyectos del Instituto Interamericano de Cooperación de Agricultura, que para quienes no lo conocen, que no tienen por qué, es el organismo relacionado a temas agrícolas de la OEA. ¿Me salió todo bien o no? Sí. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Fernando, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y ¿saben qué? Quiero partir de lo súper básico. Hoy vamos a estar hablando respecto de el buen uso del agua, en definitiva, y también de cultivos y cómo se habla mucho tal vez de la agricultura regenerativa, tiene algo que ver, ¿no? Pero principalmente, y partir con eso, que en nuestro país se cultiva arroz, que para muchas personas puede ser una gran novedad y están levantando las cejas. Este es un podcast que no necesariamente se escucha solo en Chile, pero para quienes no lo sabían, en Chile también se cultiva arroz. Así es que, Fernando, creo que tú me vas a hablar un poquitito al respecto. ¿Dónde se cultiva arroz en nuestro país? Porque mucha gente no tiene por qué saberlo. Sí, es una cosa que generalmente la gente no sabe, ¿no? Pero en Chile se cultiva arroz, es un cultivo importante que tiene muchos años de presencia en el país, pero increíblemente la gente no lo sabe. El arroz se cultiva en Chile fundamentalmente entre la región del Maule y el norte de la región del Ñuble. Se cultivan aproximadamente entre 27.000 a 20.000 hectáreas por año, depende de las condiciones en que el mercado y la disponibilidad de agua lo determinen. Y hay una cantidad importante de agricultores, yo diría que son más o menos 500 agricultores, en su mayoría pequeños productores agrícolas que se dedican a la producción de este cultivo. Uh-huh. Isabel, y ahí cuando pensamos en el arroz, la siguiente imagen que generalmente se nos viene a todos a la cabeza es de una inundación. Predios, digamos, que están bajo agua en un principio y que hasta lo que yo conozco es uno de los pocos cultivos que es esa la forma de realizarse el primer periodo, sobre todo. Entiendo que es cuando recién se pone la semilla. Así es, el cultivo en general del arroz es inundado durante todo el periodo y es algo que es lo que hemos estado trabajando, tratar de disminuir ese periodo de inundación para poder impactar porque el proceso de inundación del arroz es la que genera la emisión de metano. Es que ahí era lo que iba, no solamente es gas metano, sino que es un uso del recurso hídrico también, en este caso, que además se hace durante el verano y que por lo tanto es la peor época que uno podría pensar en inundar. Cuéntenme cómo es, porque de nuevo, no es un cultivo tan masivo tal vez en nuestro país, como que todo el mundo sabe que las lechugas o son hidropónicas o van a la tierra, pero hasta ahí ya la película la tenemos más o menos clara, o que las frutillas cuando crecen van cayendo también en esta especie como de cerrito hacia abajo. ¿El arroz cómo es el cultivo y cómo se realiza? Yo diría que tenemos como tres tipos de producción. La primera es la inundada, ahí Fernando me va a ir apoyando también, que es como la más clásica que vemos, y ha ido evolucionando hacia otras técnicas como el SRI, que es un manejo con menor uso de agua, y también el AWD se llama, son siglas en inglés, que busca también reducir el uso de agua. Sí. En el cultivo tradicional del arroz, que es la mayor parte de la superficie que se cultiva en Chile, se utiliza una cantidad tremenda de agua, ¿no? Una hectárea de producción de arroz necesita 23.000 metros cúbicos al año. Eso es una cantidad de agua tremenda, ¿no? Para que ustedes se puedan hacer alguna idea, un cultivo de un frutal en ¿cómo se llama? En condiciones de utilizando riego por goteo, utiliza menos de la mitad de eso, ¿no? Entonces, sostener esa forma de producción en las condiciones en que estamos en Chile es muy difícil, ¿no? Entonces, justamente lo que hemos tratado de hacer, y fue nuestra primera aproximación, fue tratar de buscar formas
distintas de producir arroz para tratar de bajar ese consumo de agua y encontrar una solución más sustentable para el consumo de este alimento. Fernando, y ahí la primera pregunta es también, ¿esto es inédito? O porque de nuevo, ¿qué es lo que necesita el arroz o la semilla, digamos, del arroz para poder germinar y para después mantenerse? ¿Por qué tiene que estar inundada de agua? Sí, esto, mira, es una cosa bien interesante, ¿no? Como tú decías, el cultivo del arroz uno lo asocia a ¿cómo se llama? A otros lugares del mundo, Asia, fundamentalmente. en general, ¿no? Bueno, es la gran zona de producción de arroz. La planta de arroz es una planta que en su origen genético es una planta de clima tropical, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto está mejor acostumbrada a zonas más cálidas. En Chile nosotros cultivamos unas variedades de arroz muy particulares que son de la línea que se llaman japónica, que son arroces de clima frío. Y nosotros estamos en la frontera de la producción. No hay un lugar en el mundo donde se cultive arroz más hacia el sur. Nosotros tenemos el arroz más austral del mundo y en este segmento de una línea genética muy particular de arroces japónicos que resisten las bajas temperaturas. Entonces el agua tiene dos sentidos, ¿no? Por una parte, para el caso de Chile, funciona como un buffer térmico para las bajas temperaturas. El agua regula la temperatura y hace que el cultivo pueda llegar a término, ¿no? que tengamos polen viable y que el cultivo fructifique. Y además, en el origen, el agua tiene una función, digamos, herbicida, ¿no? Para luchar contra las malezas, el cultivo se inunda y solamente, es decir, digamos que la carga de malezas se restringe a algunas pocas malezas que tienen la misma condición que el arroz, que no es que sea una planta acuática, sino que tolera la inundación. Y ahí nos estamos poniendo muy creativos en esto de traer cultivos que no necesariamente sean los más lógicos para lo que es nuestro clima. ¿O por qué finalmente estamos cultivando arroz o el arroz más austral tiene un sabor, características distintas? Tenemos un arroz que es distinto, ¿no? De toda la superficie del arroz del mundo, entre el 10 y el 15% de la superficie es arroz japónico. Y es un arroz que en términos de calidad en Chile es muy superior a otros arroces, ¿no? Uh-huh. En términos de que tiene una carga química mucho más baja que otro tipo de arroces que se cultivan en el mundo, porque el arroz en Chile no es afectado por ninguna plaga o enfermedad. Eso lo hace muy eficiente, me imagino, además. Exacto, muy eficiente, muy limpio, ¿no? Las condiciones de suelo y agua en Chile hacen que algunos metales pesados que están presentes en arroces de otros lugares del mundo aquí no estén presentes, ¿no? Pero tenemos este detallito que es, digamos, este consumo de agua, que en las condiciones hoy día en Chile lo hacen muy difícil de cultivar, ¿no? Y ahí, Isabel, ¿qué hacemos con la producción de gas metano, que también no necesariamente uno lo asocia de manera tan clara a lo que es la producción del arroz o esta inundación? Claro, bueno, la producción de metano se genera, ¿cierto?, por la inundación de la planta, y lo que se ha ido estudiando en este tiempo son distintas prácticas que los agricultores pueden incorporar para reducir el uso de agua en ciertos momentos o ojalá lo más que se pueda durante el proceso de emisión de producción de la planta, para poder reducir esas emisiones de metano, porque cuando no está inundado el arroz no emite metano. Uh-huh. Y por lo tanto ahí obviamente es favorable para el medio ambiente. Y también se ha trabajado mucho, bueno, aquí hay INEA en Chile, en las variedades genéticas también, en la genética de las plantas para poder tener variedades adaptadas y con ciertas características especiales para el menor uso de agua. A ver, y acá les pregunto algo que puede ser muy de perogrullo, pero cuando hablamos de agricultura y agricultura regenerativa, en general uno siempre está pensando en las formas que antes se hacían las cosas, no en modificaciones genéticas ni en tratar de proponer instancias demasiado novedosas que hasta ahora nunca se habían utilizado, sino que más bien evitar el monocultivo, volver a la esencia. Uh-huh. ¿Aquí no se está haciendo eso necesariamente? Sí, porque mira, hay varias cosas que estamos haciendo. Uno es justamente trabajar sobre rotaciones. La idea del monocultivo es un problema. Y si bien nosotros no lo miramos desde el punto de vista de la agricultura regenerativa, sí estamos buscando soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, lo que estamos haciendo en términos de cambio de práctica es buscar adaptabilidad de las plantas a condiciones
de menos uso de agua, ¿no? Entonces cambiamos la dosis de semilla para efectos de que las plantas crezcan más robustas, que tengan raíces más grandes y que sean capaces de buscar agua en el suelo a mayor profundidad. Cuando tenemos un cultivo inundado, las plantas de arroz desarrollan sistemas radiculares muy superficiales porque no tienen ninguna necesidad de ir a buscar agua lejos, ¿no? El agua está ahí mismo. Entonces, en un sistema de riego, lo que hacemos es generar plantas que crecen más robustas, son más fuertes, que desarrollan más macollos productivos y pueden lograr rendimientos similares a los de las condiciones de inundación, pero con plantas que son más grandes y saludables. Ya, y aquí, ¿cómo hacemos que la planta sea más saludable? Porque yo tendría a pensar que una planta estresada, en este caso con un estrés hídrico, ¿verdad?, en un cultivo que está acostumbrado a estar inundado, pasa a ser más vulnerable, sobre todo si no es endémica del lugar. Claro, mira, justamente funciona al revés, ¿no? La planta cuando está inundada, como te decía, la planta de arroz no es una planta acuática, sino que es una planta que tolera la inundación. Entonces desarrolla sus sistemas radiculares de manera superficial y están en esta condición de hipoxia, ¿no?, de falta de oxígeno, ¿no? La condición de poner la planta en riego no es que busquemos estresarla, le tratamos de entregar toda el agua que la planta necesita, pero sin la necesidad de estar inundada. El problema que nos aparece cuando no hay inundación es que aparecen las malezas, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es no poner o sumar carga química poniendo herbicidas, sino que utilizar sistemas de control mecánico, pasando cultivadores entre la hilera, buscando airear el suelo, mejorar la condición de la biota natural y tener estas plantas que son más saludables. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Y ahora las técnicas que están utilizando en cuanto a riego, que es una de ellas por goteo, ¿verdad? ¿Las están llevando a cabo solamente para el arroz? ¿Es una iniciativa que se puede extrapolar a otros cultivos? O sea, yo sé que el goteo se utiliza en muchos cultivos en Chile, pero a lo que voy es, ¿y la posibilidad de sacar las malezas es algo propio que ustedes están sacando de otros cultivos o es una innovación que se puede aplicar en otras instancias? Mira, tal como la agricultura regenerativa, está el movimiento de lo que se llama la intensificación sostenible de cultivo, y nosotros estamos apostando un poco a esa filosofía, que es lo que buscamos, tratemos de traer técnicas de distinto origen y que buscan generar formas más amigables de producir alimentos. El uso del riego por goteo, en particular estamos haciendo proyectos de riego por goteo subterráneo, ¿no? La manguera no va por sobre el cielo, sino que va enterrada. Busca tratar de hacer lo más eficiente en términos de producción del uso del agua para la producción de arroz, ¿no? Y reducir las emisiones de metano. Ese es como el fin que tenemos, porque digamos el cultivo del arroz es un cultivo importante en términos de emisiones. En Chile no tanto, porque cultivamos poquito y qué sé yo, pero a nivel global hay muchos esfuerzos que están centrados en reducir las emisiones de metano del arroz. Y en ese caso, ¿esta es una técnica que se puede exportar? ¿Habría posibilidad de que en Asia, en otros climas, donde uno podría creer que el agua no es la principal problemática, pero sí la generación de metano, ¿se podría bajar utilizando este mismo tipo de cultivo? Sí, la idea es que esta práctica pueda ir probándose y ampliando su uso en otros países, también en Asia, donde se produce la mayor cantidad de arroz. Y ahí, ¿sabes tú si los suelos lo permitirían? Si es que es un cultivo que necesariamente tiene que ser llevado a cabo de la forma tradicional que se conoce, ¿o se puede poner, digamos, a prueba este sistema? Esta forma de producir arroz, de hecho, nosotros estamos, creo que en Chile, digamos, el esfuerzo que hemos desarrollado en conjunto con INE, con las organizaciones de productores de Maule y Ñuble, eso es una innovación que para América es reciente, y de hecho nosotros estamos liderando un proyecto desde Chile en colaboración con Brasil, con Uruguay y en Ecuador, tratando de exportar esta forma de producir arroz, digamos, de esta manera tecnológica de hacerlo, ¿no? Isabel es la coordinadora del proyecto, en el cual estamos
estamos juntando los esfuerzos de estos 4 países en buscar las formas de gestionar esta producción de una manera distinta. Uruguay es un gran productor de arroz, Brasil, qué decir, son tremendas superficies, y en el caso de Ecuador también son cultivos en zonas tropicales, en Brasil y en Ecuador. En Uruguay es ligeramente distinto, pero estamos estas innovaciones liderándolas desde acá, apostando por el parte que también por un poco de ingenio local, y también porque la necesidad de esta primera adaptación, que tuvo que ver con tratemos de usar menos agua, ha tenido co-beneficios por el lado de la reducción de emisiones de metano, que es importante. Isabel, ¿y ahí la respuesta cuál ha sido? Estamos empezando en este proyecto. Uh-huh. El trabajo en Chile ha sido más largo. Ahí ha estado trabajando INEA fuertemente con IICA en incorporación de práctica. Hemos tenido ciertos resultados positivos con algunas de las prácticas. Uno de los puntos clave aquí para los agricultores es el tema del rendimiento, eso uh-huh. sí. Y la incorporación de estas prácticas no necesariamente impacta en que tengan un mayor rendimiento. Y eso es un punto por el cual de repente los agricultores entonces dicen, bueno, entonces, ¿para qué voy a incorporar esta práctica? Porque no se ve el beneficio del medio ambiente, finalmente. Hay que visibilizar también este ejercicio y buscar eventualmente también incentivos para que los agricultores puedan tener un incentivo económico. ¿Y ahí crees tú que tiene que ser un subsidio o cuál es la mejor forma? Porque efectivamente al agricultor obviamente que le importa el medio ambiente, mal que mal trabaja con la tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo necesita mantener o una producción o una cierta calidad o un cierto porte del producto final. Sí, lo que hemos estado explorando son los mercados de carbono. Porque si los agricultores reducen las emisiones de metano, esa reducción podría ser comercializable para venderlo como bonos de carbono y así tener un incentivo económico uh-huh. que retribuye ese efecto, y al final al agricultor efectivamente él lo que quiere es que su cultivo sea productivo y económicamente viable. Y por tanto, este apoyo a través de los mercados de carbono, si es que funcionara, que es como hacia donde estamos apuntando, podría ser un incentivo también valioso para ellos ver ese valor. Y ahora este crecimiento o esta posibilidad de crecimiento y de exportación de esta innovación y tecnología puede llevarse también a una modificación geográfica de las plantaciones de arroz en nuestro país, en el sentido de, con el calentamiento global, el aumento de las temperaturas que hemos visto y que van bordeando cada vez más hacia el sur. ¿Es eso también entonces la posibilidad de seguir cultivando el arroz más de manera más austral? ¿Y es un beneficio o no respecto de otros cultivos que ya existen? Sí, es súper interesante esa pregunta, porque justamente la innovación de dejar de inundar abre las posibilidades de cultivar arroz en otros lugares. Uh-huh. Y eso es bien interesante para los agricultores porque les da más alternativas de establecer rotaciones distintas. Y justamente este año tenemos las primeras siembras de arroz en suelos que normalmente se usaban para otros cultivos. Vamos a hacer algunas pruebas con algunos grupos de agricultores sacando el arroz del lugar donde tradicionalmente se producía. Y hay algunas experiencias que también son bien puntuales, que ya han llevado el arroz más al sur, ¿no? Hay un productor orgánico en Laja que está haciendo justamente su primera producción, lleva 2 temporadas en las pruebas de llevar el arroz a lugares distintos, ¿no? Es que nosotros creemos que es bien notable, les da a los agricultores más posibilidades, y creo que nosotros tenemos un arroz, como te decía al principio, uh-huh. tan particular que da para pensar que puede ser un cultivo que puede crecer en sustentabilidad, pero también en la oferta. ¿Y hay un beneficio respecto de otros cultivos ahí, Fernando, frente al arroz que pueda, por ejemplo, no sé, integrar, y aquí me declaro absolutamente ignorante, pero entiendo que las legumbres o los porotos pueden meter potasio a la tierra y por lo tanto eso colaborar muchísimo más? ¿Hay un beneficio en cuanto a la rotación del arroz frente a otros cultivos? Las rotaciones siempre son buenas, ¿no? Uh-huh. El monocultivo es lo más perjudicial. Entonces, una rotación con leguminosa, con quinoa, con pradera, ¿no? Son siempre beneficiosas para el suelo, son beneficiosas para los mismos cultivos y por lo tanto ofrecer que el arroz esté disponible como una alternativa para los agricultores, por cierto que es una buena noticia. Y finalmente, desafíos. Estas malezas de las cuales hablábamos hace un ratito y que, de nuevo, en algunas prácticas agrícolas las han llegado a
llamar buenesas. ¿Han tenido la posibilidad, el control sin la utilización de químicos ha sido eficiente? Tiene problemas, ¿no? Es complicado. Es uno de los desafíos de innovación en los cuales todavía estamos trabajando. El control mecánico, claro que funciona, pero requerimos, y estamos justamente, uno de los desafíos de innovación que estamos trabajando es cómo podemos desarrollar estas máquinas para hacer control de maleza a una escala mayor, ¿no? Porque tenemos experiencias que todavía están funcionando, prototipos en espacios muy pequeños, y necesitamos, cuando hablamos de agricultores medianos a grandes, necesitamos máquinas que puedan pasar con el tractor y hacerlo esto rápidamente, de manera más eficiente. Pero a lo que sí queremos apuntar es a reducir la carga química, que no se usen herbicidas y que puedan haber estrategias que estén más orientadas al uso de este control mecánico, que también tiene el beneficio de poder airear el suelo y mejorar las condiciones de los bichitos que ahí viven. Isabel, ¿y el manejo genético? Hay también la posibilidad, yo me imagino que tiene que ser mucho más lento, pero de que las propias semillas se vayan adaptando a lo largo del tiempo, por ejemplo, a suelos más australes, donde además es mucho más gredosa, más arcillosa el sustrato. Sí, está la posibilidad de que la semilla se adapte. Por ahora, lo que se está más fuertemente desarrollando es el ciclo de producción del arroz, para reducir ese ciclo de tal manera que el arroz se produzca en un periodo donde las condiciones climáticas no los afecten tanto durante el proceso de desarrollo, y ahí puedan, en un periodo más chico, con menos uso de agua, por supuesto que también tenemos arroz más sustentable también. Pero genial, a comer arroz entonces, a la buena paella. Como recomendación para eso, porque a veces la gente, cuando uno va al supermercado, no sabe reconocer cuál es arroz chileno y cuál es arroz importado. Qué buen punto, Fernando, por favor, instrúyenos. No vamos a decir marca, pero cuando el paquete diga largo ancho, ese arroz es chileno. Largo ancho, grado 1 o grado 2, da lo mismo. Pero cuando diga largo ancho, con 99% de probabilidades va a ser arroz chileno. ¿Y qué es lo que dice si no? Porque largo fino. Ah, perfecto. O sea, el nuestro es más ancha la variedad. Exacto. Esa es la distinción. Y como te digo, es un arroz japónico. No sé si tú te has dado cuenta, pero cuando uno hace arroz chileno, digamos, y lo guarda al día siguiente, el arroz está como un poquito más pegote, más sabroso. Normalmente cuando uno va a un restaurante chino, compra largo fino, al día siguiente ese arroz está más seco, está más graneado, está un poquito más duro. Ese es arroz importado. Entonces, esa distinción, pues... O sea que más que paella es risotto lo que tenemos que ponernos a hacer. Paella y risotto. Los dos necesitan este tipo de arroces que toman los caldos, que son un poquito más pegotes. La comida china con arroz largo fino está súper bien. O no sé, si te gusta el thai o la comida india, pues buscan un basmati o estas variedades que son ¿cómo se llama? La otra línea genética. Perfecto, o sea que ya saben qué es el menú para este fin de semana. Arroz, se ha dicho. Hoy, Fernando, Isabel, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias por las iniciativas que están llevando a cabo también, y toda la suerte para que se siga exportando el ingenio nacional. Súper. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y con ustedes nos reencontramos como siempre la próxima semana. Nos pueden ubicar, como lo contamos cada semana en cada episodio, en pauta.cl y también en Spotify. Sustentablemente, nos reencontramos la próxima semana. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar. Un podcast original de Radio Pauta.